Les decía que, claro, la novela sigue y el profe creo que me hacía una acotación muy importante. De hecho, creo que recién empieza, decía el profe, ¿no? Y coincido de alguna manera, porque como bien lo comentábamos hace algunos días atrás con ustedes, y por la experiencia que tenemos de lo sucedido en octubre del 2019, fue una vez que terminó la movilización, el paro, las protestas, manifestaciones, etcétera, cuando empezó toda esta suerte de persecución judicial que se montó en aquella época. Y bueno, hoy, digamos, hay un primer paso que va a dar la justicia con respecto de lo que fue la manifestación de los 18 días de junio, y es esta audiencia, ¿no?, a la que tendrá que comparecer Leonidas Issa, que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 10 de la mañana, como bien nos recordaba el profe, en el complejo judicial de La Tacunga, en la avenida Amazonas y General Maldonado. Y se han convocado, ¿no? Veía en las redes sociales que la CONAIE, con la etiqueta No Más Criminalizados, ha convocado a un plantón y vigilia en solidaridad con Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE, acusado injustamente por el gobierno para criminalizar la protesta social. Exigimos verdad y justicia con luchadores sociales. Audiencia de juicio, 10 de la mañana. El pueblo sigue en pie de lucha. Y ahí ustedes están viendo, esta es la convocatoria que ha hecho la CONAIE para congregarse el día de hoy en los exteriores de este complejo judicial en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, y de alguna forma también expresar el respaldo, por un lado, al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa, y también, me imagino yo, el rechazo a las políticas de gobierno, que fue, digamos, la génesis y la razón por la cual no solo la CONAIE, sino diversas organizaciones que están aglutinadas en esta Confederación de Nacionalidades Indígenas, pero adicionalmente otros actores y organizaciones de la sociedad también se juntaron, obviamente expresaron su malestar, y hoy me imagino que también será el escenario propicio para que lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a recordar, ¿no? Entonces, como decía el profe, esto en realidad recién empieza. Lo que sí, digamos, espero, por acá me dice el tocayo Alexis Pomaguayi, que el 4 de julio se fundó la Universidad Estatal de Bolívar también. Buen dato, ¿eh? Un fuerte abrazo, tocayo. Tengo entendido que es bolivarense, igual que yo también. Así que un saludo también para la provincia de Bolívar. A ver, yo de verdad les digo, como ciudadano ecuatoriano, más que como periodista, me imagino yo que ustedes también estarán deseando lo mismo. Y creo que esto también lo decía en los días en los que estábamos viviendo la movilización con mucha efervescencia. Espero y anhelo que no se repitan los mismos episodios o el mismo libreto, guión de hace 3 años atrás, ¿no? Cuando, una vez finalizada la protesta, se dio lugar a una cacería de brujas, incluso, digamos, utilizando todo el poder y el sistema de justicia de este país, forjando pruebas, ¿no?, y tratando de incriminar a líderes políticos, actores sociales también, con el afán de neutralizarlos, porque esa era, digamos, la urgencia que tenía el gobierno de ese entonces. Y hay algo que yo, digamos, hasta el sol de hoy no logro entender. Y me resulta difícil de procesar también, porque, digamos, quienes tenemos cierta edad y nos tocó vivir ya siendo adultos, jóvenes adultos, pero ya con conciencia, además con conciencia social y conciencia política, los golpes a Bucaram, los golpes de Estado en contra de Maguad y en contra de Gutiérrez, en ese orden, 1997, 2000 y 2005, digamos, podemos recordar cómo fueron manifestaciones ciudadanas, explosiones sociales, que escalaron a niveles políticos, pero que no se trasladaron a la arena o al ámbito de lo judicial.
Y ese tipo de conflictos políticos se resolvían precisamente en, en el ámbito de lo político. Valga la redundancia, porque además así era, así funcionaba. Y de un tiempo acá hemos visto cómo estas revueltas populares han servido para, entre otras cosas, entre otras tantas y tantas, ya se nubló por acá el cielo, profe, le cuento. Cayó la nube, hasta ahí llegó el día soleado hoy lunes. Este, y de pronto sirve para, entre otras cosas, primero, y voy a seguir machacando en lo mismo, etiquetar, estigmatizar, perseguir, anular a adversarios políticos o actores de la política que podrían resultar probablemente incómodos al poder de turno. Yo no recuerdo que después, por ejemplo, de la caída de Bucaram o de Maguad o de Lucio, se haya dado lugar a este tipo de persecuciones judiciales. Quizás después de lo de Maguad con la cárcel que tuvo que pagar durante algunas semanas, me parece que Lucio, Gilmar Gutiérrez y Fausto Cobo, hay alguna suerte como de escenario similar, ¿no? Cabe recordar que ellos además eran militares en servicio activo cuando eh, ocurrió aquel golpe de estado en contra de Jamil Maguad, pero y creo que además en condiciones diferentes a las que, por ejemplo, habían ocurrido 3 años antes con Bucaram. Digamos, con Jamil Maguad ocurre el feriado bancario, el congelamiento de depósitos, un país que tuvo que soportar una inflación súper fuerte. Vimos cómo el sucre, que era nuestra moneda, se terminó convirtiendo en polvo, ¿no? Dilapidaron nuestra moneda. Las autoridades económicas de entonces llegó a un nivel de devaluación tal que un dólar tenía el valor de 25,000 sucres. Entonces los ahorros de los ecuatorianos prácticamente se pulverizaron. Y claro, después se hicieron más polvo todavía cuando el gobierno simplemente decidió decretar aquel feriado bancario y congelar los depósitos y dejarles a los ecuatorianos, muchos ecuatorianos, sin sus dineros, ¿no? Sus ahorros de toda la vida. Probablemente ahí estaban valores que correspondían a la venta de un bien, de una casa, de un terreno, de un carro. Muchos confiaron en el sistema bancario de entonces por los altos intereses que pagaban, y decidieron depositar y confiar ahí sus recursos que habían sido obtenidos, por ejemplo, de sus jubilaciones, y terminaron perdiendo toda esa plata que era fruto del trabajo de toda su vida. Ecuatorianos que muchos se quitaron la vida. Fue una tragedia. Y claro, otros decidieron migrar y ahí tuvimos que, no se perdieron vidas, pero se rompieron familias y eso significó un trauma para el país, ¿no? Claro, yo sí separo entre lo que pasó con Maguad, donde hubo un hartazgo por la situación económica que había, a lo que había pasado antes con Bucaram, que si bien, digamos, Bucaram no creo que sea santo de mi devoción ni la de muchos de ustedes, pero que termina siendo, digamos, como el agitador para hacer calentar a las élites de este país que no querían tenerlo a él como presidente, ¿no? Entonces las élites guayaquileñas, las élites quiteñas y además parte de las élites guayaquileñas cogobernaban con Bucaram. O sea, basta recordar que, por ejemplo, Álvaro Noboa o los señores Isaías formaban parte de su gobierno. Pero hubo una élite política y económica también que no estaba contenta con la presencia de Bucaram en el poder. Y a él, digamos, más allá del hartazgo popular que podía haber existido incluso por sus formas de gobernar, porque era un presidente, ¿cómo es Bucaram, no? Bastante rústico. Se hartaron de él, pero
destituyeron del cargo con una figura que no constaba en la Constitución ni en ninguna parte de la legislación ecuatoriana, que era la incapacidad mental. Después sí, bueno, se incorporaron esos detallitos para, en caso de que otro loco vuelva a ganar la presidencia. Pero en esa época no había el tema de la incapacidad mental, y ahí se juntaron algunos psiquiatras en el Congreso y decidieron declararle loco a Bucaram políticamente, sin diagnóstico psiquiátrico ni clínico, y lo destituyeron. Entonces fue una destitución inconstitucional, como también pasó después con Gutiérrez en el 2005, cuando le destituyeron los legisladores reunidos en Ciespal, que no es precisamente el complejo legislativo ni el Palacio Legislativo, y le destituyen por abandono del cargo cuando el hombre estaba bien sentado en el sillón presidencial, ¿no? Pero en esas épocas, digamos, después de todos los acontecimientos y de las revueltas que ocurrieron, nunca se vio un nivel de persecución judicial como los que hemos visto hoy en día, como los que vimos en octubre y como los que probablemente volvamos a ver, si es que eso ocurre. Espero que no, por eso les decía, espero que no se vuelva a repetir el mismo guión y libreto del 2019 ahora. Yo no recuerdo haber visto un nivel de persecución así en contra de quienes eran y son y deberían considerarse como tal adversarios políticos, rivales políticos, pero no enemigos, a los que a como dé lugar se intentó neutralizar, por usar un término quizás más adecuado, pero prácticamente lo que querían era anularles, ¿no? Eliminarles del escenario político y de la papeleta. Eso era lo que querían, ¿no? Que no compitan, que no corran, que no tengan partido. Por eso el tema de la proscripción en contra de determinada corriente política, por ejemplo, y así. Entonces, y eso me da, digamos, me da a entender de que finalmente los ecuatorianos terminamos sin procesar de manera correcta los acontecimientos y fenómenos políticos que hemos vivido. Yo quería hacer este comentario porque era algo que me venía dando vueltas en la cabeza desde hace algunos días. No sé si algunos de ustedes coincidirán conmigo, pero yo sí me remontaba a esos episodios del pasado tratando de hacer memoria para ver si es que alguna vez pasó o no pasó algo similar, ¿no? Excepto lo que les mencionaba del caso de los hermanos Gutiérrez y de Fausto Cobo, que digamos con esa particularidad, que ellos cuando dieron el golpe en contra del presidente Mahuad en esa época, eran militares en servicio activo, ¿no? Así que eso es parte de la historia, ¿no? Y vale la pena también recordarlo. Hubo algo también que me llamó mucho la atención la semana pasada, a propósito de ya la finalización del paro, y es, digamos, a muchas personas les conmovió, les emocionó la forma en la que fue despedido de Quito Leonidas Issa. Digo, está bien, ¿no? Para quienes, digamos, coinciden con la lucha, con el liderazgo, con la visión de Leonidas Issa. Vi en redes sociales, incluso por conversaciones que mantuvimos durante la semana anterior con algunos amigos, amigas, que les había emocionado mucho, ¿no? Ver cómo salió don Leonidas Issa de la capital de la República. Y yo, digamos, que no soy mucho de dejarme ganar por la emotividad en ese tipo de casos. Alguien me dijo el otro día, eres inexpresivo, me decían. Pero no me dejo ganar mucho de la emotividad por esos temas. Pero algo sí me llamó mucho la atención, y fueron las respuestas posteriores a esas escenas, ¿no? Esos episodios de la finalización del paro. Pero uno en particular, y yo primero quisiera empezar diciendo que, y esperaba,
que por parte no solo del gobierno, sino de buena parte de nuestra clase política sea bien entendido. Primero, lo que fue el transcurso de esos 18 días de protesta, que además me parece terminamos los ecuatorianos, el gobierno sobre todo y el aparato mediático del gobierno, reduciéndolo únicamente al tema de los subsidios y el precio de los combustibles, cuando en esos 10 puntos que aborda la CONAIE me parece que hay temas profundamente importantes, probablemente más importantes que los precios de los combustibles, y que no únicamente afectan a la población o a las comunidades indígenas, sino absolutamente a todos nosotros. El alivio económico, las deudas. Y esto creo que lo hemos revisado con ustedes en varias ocasiones. Los precios justos para los productos del campo, ¿no? Incluso como consumidores, no únicamente a los productores, a los consumidores también. Les beneficia que hay un control de precios, que separe la especulación con determinados productos. El empleo y los derechos laborales, el frenar la precarización laboral, eso es algo que nos debe preocupar e interesar absolutamente a todos los ecuatorianos, a los que tenemos y no tenemos vehículo. Por eso les digo que en esos 10 puntos hay temas que son muchísimo más importantes y fundamentales que el tema del precio de los combustibles. Los temas ambientales, el respeto a los derechos colectivos, que eso tiene que ver, digamos, mucho con la comunidad indígena. El alto a la privatización de los sectores estratégicos, la venta del Banco del Pacífico, de CNT, de las hidroeléctricas, que son patrimonio de todos ustedes, de los 18 millones de ecuatorianos, de todos nosotros. Políticas de control de precios y control de la especulación en los mercados, salud y educación, presupuesto frente al desabastecimiento de medicinas en los hospitales, garantizar acceso a la educación para todas y todos, seguridad y protección, generación de políticas públicas para frenar la ola de violencia. Entonces se dan cuenta que en esos 10 puntos que planteaba la CONAIE había una agenda nacional, porque han querido reducir esto a que es simplemente el capricho de un líder indígena, de Leonidas Issa. Y creo que hay que recorrer bien las 10 propuestas de la CONAIE, estudiarlas, verlas tema por tema, punto por punto, y capaz que, digamos, las 10 se quedan cortas, porque probablemente después, por ejemplo, de lo descubierto por el personal de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, de la población infantil que obviamente se vio obligada a venir a la ciudad de Quito porque las comunidades indígenas no tienen niñeras, es obvio, venían con sus padres, venían las familias completas acá y descubren que el 80 y pico % de niños tienen o padecen de desnutrición infantil. Y ahí desde el gobierno, ¿qué nos van a decir? Que están esperando vender el Banco del Pacífico para solucionar un problema que es estructural. No tenemos 200 bancos del Pacífico para cada año enfrentar un problema que no se va a acabar con la venta de un banco. Eso es algo que debe estar considerado dentro de el presupuesto de salud, de inclusión económica y social. La desnutrición infantil no se acaba con la venta de un banco, no se acaba con la venta de una hidroeléctrica o con la venta de la telefónica. Eso es algo que ustedes como gobierno tienen que resolver cada año con un presupuesto específico. Entonces, ahora, digamos, venden el Banco del Pacífico, solucionan la alimentación de este 80% de niños que en la ruralidad padecen de desnutrición infantil, de anemia, etcétera. Y después, los niños que empiezan a nacer en adelante, ¿qué van a vender entonces para solucionar la desnutrición infantil? Entonces ahí hay una serie de temas súper importantes que deberían ser tomados en cuenta. Y yo decía, ojalá la clase política y el gobierno procesen bien lo que estaba empezando a generar este liderazgo de Leonidas Issa al frente de la CONAIE, que por ejemplo logró, fíjense ustedes, algo muy importante, que es juntar nuevamente a la FENOCIN, que había estado distanciada de la CONAIE durante algunos años, nuevamente en este conjunto de organizaciones que han decidido hoy salir a protestar en contra de las políticas del gobierno del presidente Lasso.
Y creo que no terminan de procesar bien ni siquiera las personas que uno entendería eran cercanas a Leonidas Diza. Y fíjense cómo también en la organización indígena existen estas diferencias y estas divisiones, porque uno de los primeros que salió a disparar dardos en contra de Leonidas Diza fue Yacu Pérez, a quien los medios de comunicación le hicieron entrevistas la semana pasada y amplificaron declaraciones del ex candidato a la presidencia de la República por Pachacutic, en donde dijo que la CONAIE puede identificar infiltración correísta que vandalizó las protestas, pero el problema es que su presidente, Leonidas Diza, es muy próximo al correísmo. Yacu Pérez además afirma que un diálogo sincero por parte del gobierno desde el primer día hubiese evitado el impacto negativo que generaron las manifestaciones. Esas son las declaraciones que en caliente da Yacu Pérez, que no es un personaje menor para el tema que estamos abordando, porque fue nada más y nada menos que el candidato a la presidencia de la República por Pachacutic, que casi se mete en la segunda vuelta electoral y que obviamente fue apoyado por la CONAIE. Y que hoy a Leonidas Diza ya le ha puesto la etiqueta de correísta. ¿Quién sabe por qué? Y ustedes van a recordar todas las ocasiones en que Leonidas Diza ha estado en este espacio, en las entrevistas, le hemos preguntado, le hemos consultado, le hemos planteado esa inquietud de por qué no generar una alianza más amplia con los sectores del progresismo, en donde también se incluya no solo al movimiento indígena, los sectores que están vinculados con la centroizquierda, las causas sociales, etcétera, sino también a la Revolución Ciudadana y el correísmo. Y en varias ocasiones Leonidas Diza, si bien no ha sido tajante del todo, pero él ha dejado en claro de que, a mí por lo menos, ustedes me dirán, está loco el Alexis Moncayo, pero a mí por lo menos me ha dado a entender Leonidas Diza de que a él, por ahora por lo menos, no le interesa ni un poquito acercarse a la Revolución Ciudadana y al correísmo. Pero son interpretaciones en este caso mías, ustedes capaz pueden pensar diferente, pero yo a Leonidas Diza no le he visto la intención mínima de acercarse a la Revolución Ciudadana. Pueden tener muchas coincidencias, indudablemente, pero también hay una serie de discrepancias que a ratos, por las posturas que adoptan tanto Leonidas Diza y los sectores más radicales que tiene el movimiento indígena, como también la Revolución Ciudadana, representada por su líder máximo, que es Rafael Correa, ¿no? Quien ha considerado que el triunfo de Leonidas Diza y de la CONAIE es un triunfo a medias, pero son visiones respetables de lado y lado. Pero ya Yacu Pérez salió a ponerle a Leonidas Diza la etiqueta de correísta, pretendiendo, me imagino yo, tratar de descalificarlo, ¿no? Porque acá además, a propósito del deceso de algún personaje de la política en este fin de semana, para ser considerado un prohombre en este país, había que tener también la etiqueta de anticorreísta. Entonces, cuando eres correísta, ¿ya? Cualquier muerto anticorreísta es bueno y va al reino de los cielos. Más o menos como lo que pasó con Julio César Trujillo, ¿no? Que dejó desbaratando la institucionalidad de este país, pero como el hombre era anticorreísta y como odiaba a Correa, aquí habían incluso periodistas y medios de comunicación que proponían levantarle un monumento a Trujillo. Entonces, como acá la etiqueta del correísmo sirve para lo bueno y sirve para lo malo, entonces acá Yacu Pérez ya ha intentado descalificar a Leonidas Diza diciendo que el hombre es correísta. Y claro, montándose en esa narrativa, en ese relato de que el correísmo habría financiado las movilizaciones y las manifestaciones de junio del 2022. Ojalá sean lo suficientemente responsables y tanto para no empañar la protesta y la causa justa de la CONAIE, como para también no dar pie a la judicialización de quienes son parte de la Revolución Ciudadana, los irresponsables que han hablado del narcocorreísmo, del narcotráfico, del crimen organizado, financiando la protesta, muestren al menos una prueba de las afirmaciones que hacen de forma irresponsable. Al menos una prueba, espero que demuestren, si es que la tienen. Yo dudo
indudablemente dudo que las tengan.